En breve, transmisión en vivo. 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 Prepara tu corazón. Reúne a tu familia. Dedica los próximos minutos para recibir y aprender de la palabra de Dios a través de esta transmisión. Bienvenidos a Renacer en línea. En puntos de crecimiento de la semana pasada, hablamos sobre las cualidades de un hombre extraordinario. Recordemos. 1. Autocontrol. 2. Enfoque en lo celestial. 3. Perdón. Bienvenidos a una transmisión más del estudio bíblico en el libro de los Hechos a través de su programa Puntos de Crecimiento. Con nosotros, los pastores Francisco y Elizabeth Estefania. Muy buenas noches, amados amigos, hermanos y todo aquel que ha abierto las puertas de su hogar para permitirnos entrar y compartir esta palabra o este tiempo en nuestro programa Punto de Crecimiento. Muchísimas gracias nuevamente. De verdad, estamos contentos y emocionados por compartir esta palabra contigo. Así que, ¿qué tal si inclinas tu cabeza un momento y oramos? Padre Celestial, sí, a ti damos toda gloria y toda honra. Te damos gracias por cada persona, Señor, que nos ha permitido llegar a su hogar, a su vida en esta hora. Declaramos, oh Señor, que la palabra que tú nos has dado ha de suplir su necesidad, sí, y que nunca retornará vacía. Sí, declaro, Señor, que tu palabra ha venido para edificar, para traer paz, oh Señor, para traer fortaleza. Declaro, Señor, sí, asimismo, que cada persona que se exponga a esta palabra, sí, no simplemente será un oidor, sino un hacedor de ella. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios
ha sido bueno y Amén. seguirá siendo bueno. Amén. Él no cambia, Él siempre está ahí. Aún Así en es. este tiempo que estamos viviendo, Dios permanece siendo Dios. Amén. Y vamos a seguir viendo su mano Amén. y todas las manifestaciones de su misericordia y su bondad a favor de nuestras vidas. Así es, así es. Este es nuestro capítulo número 10 y vamos a estar compartiendo, o no, el estudio hoy va a estar centrado en el capítulo 8. Así es. Y el tema es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Muy interesante. Queremos hablar de que todo obra para bien. Amén. Todo lo que nosotros podamos pasar, Así todas las dificultades, toda es. la oposición, la Así es. persecución, Así es. todo Dios lo usa para bien. Y ahí nos vamos a estar concentrados, o nos vamos a concentrar en esto. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1, 3 hasta el 6. Vamos a leer el versículo 1, vamos a saltar al 3 y vamos a seguir hasta el 6. Así que toma tu Biblia, por favor. Si no, mira tus pantallas que va a estar ahí también proyectado y leamos. Sí, si lo tienes, vamos a leer. Dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba de casa en casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén, amén. ¿Sabe? Sé que surge la pregunta, ¿cómo obra la persecución para la expansión del evangelio? ¿O cómo obran las cosas malas para nuestro crecimiento? Si nosotros vemos de repente, después de la muerte de Esteban, parece como que el enfoque de las personas que estaban persiguiendo a la iglesia o que le querían llevar la contraria a los apóstoles cambió. Sí. Porque dice la palabra de que ellos dejaron de perseguir a los apóstoles, pero se concentraron en perseguir a el resto de la iglesia. Parece que con todo lo que pasó, hubo un texto que dice que no le hacía nada por temor al pueblo, porque el pueblo pues le tenía en gran estima, porque todas las cosas que ellos hacían. Entonces, de una u otra manera, sí, la persecución obró para bien. Así es. Sí, la persecución. Y parece que en vez de la predicación solo ocurrir a través de los apóstoles, parece que todo se tornó y se abrió. ¿Por qué? Porque ya no solamente los apóstoles predicaban, sino que toda la iglesia estaba predicando. Se levanta Esteban y empieza a predicar la palabra de Dios, y a partir de aquí dice que todos los que fueron esparcidos donde iban, empezaban a predicar el evangelio, y eso obró para bien. Aunque ellos estaban huyendo, ellos estaban temerosos por su vida, vemos de que como quiera la obra de Dios se benefició y otras personas se beneficiaron por este acto. Sí, creo que es como tan hermoso ver de que la carga ya no solamente la sentían los apóstoles, sino que también el pueblo empezaba a sentir y a sufrir por la causa de Cristo. Es decir, quizás lo que ellos procuraron al perseguir a los apóstoles, no se dieron cuenta que obró para el bienestar de todo el pueblo, no solamente ahora porque no solamente los apóstoles estaban comprometidos, sino que eso
produjo un compromiso también en el resto de los discípulos, porque los veían a ellos como un ejemplo a seguir. Así que ellos tomaban el sufrimiento o por lo menos la persecución que se estaba dando en aquel momento como algo de gran privilegio, decía la Biblia, dijo la Biblia o lo leímos en los versículos anteriores del capítulo 3 y 4. Entonces podemos ver que como lo que el enemigo propuso para mal, Dios lo tornó para el beneficio de su reino y para el cumplimiento de sus planes y propósitos. Amén, amén. Así que todo lo que nosotros podamos estar pasando puede obrar para bien. Así porque es. dice la palabra de Dios de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien. Así es, así es. Pero ¿cómo en eso nos vamos a concentrar? Sí. ¿Cómo operó para bien la persecución? Y lo primero que encontramos es que la expansión fue la base para la expansión. Sí. Entonces vemos que ellos fueron esparcidos por toda la ciudad. Hablaba de Judea y hablaba de Samaria. Claro. O sea, ellos los afuerearon. Claro. La persecución produjo que ellos salieran. Sí. Y eso fue la base para que el evangelio llegara a otras regiones y a otras personas. Entonces, lo primero que vemos es que la expansión o la persecución es la base para la expansión. Así es. Es curioso porque muchas veces nosotros podemos ver, como en el caso de la iglesia primitiva, que ellos estaban todos en el mismo lugar y probablemente, como es costumbre humana, se estaban acomodando, ¿verdad? Se sentían cómodos, se sentían dentro de la zona de confort, se sentían bien, porque obviamente, ¿quién no se va a sentir bien? Rodeado, ¿verdad? De aquellos que creen lo mismo, y había un espíritu de unidad y había unos lazos fraternales bien fuertes entre ellos. De alguna u otra manera, el texto nos da a entender de que ellos estaban allí, ¿verdad? Cómodos, tranquilos. No sé, no lo dice la Biblia, no me atrevo a especularlo, pero cuando uno está cómodo así puede tender a olvidar algunas de las cosas que son quizás que eran parte del llamado de ellos, vamos a poner así, porque el Señor les había dicho que salieran de Jerusalén, luego que llegaran a Samaria, que fueran a Judea, pero vemos a un pueblo que estaba allí en la comodidad. Es normal que nos sentamos cómodos, es normal que busquemos la comodidad, pero a veces la comodidad no opera para los propósitos y los planes de Dios. Por lo tanto, yo creo fielmente que Dios permitió la persecución para que ellos salieran de su comodidad y empezaran a expandir el evangelio por las otras provincias. Y incluso dice que muchos de ellos salieron de Israel y fueron a otros lugares. Y allí se predicaba también el evangelio. Entonces, creemos fielmente que es bueno estar cómodos, que es bueno estar en familia, que es bueno estar allí donde somos aceptados, pero no siempre eso opera para el bienestar de lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe que eso me hace acordar el caso de la Torre de Babel? Dice que Dios le dio un mandato específico a ellos y le dijo, ¿saben qué? Vayan, llenen la tierra. Sí. Pero si se fijas en los textos específicos que habla de este relato, ellos dicen, vamos a quedarnos aquí, vamos a crear una ciudad, vamos a hacer para nosotros un nombre. Y entonces dijeron, no, yo no me quiero expandir, yo quiero quedarme aquí. Claro. Entonces, ignorando ¿verdad? La orden de Dios de poblar la tierra. Que no estamos diciendo que sea el caso de los apóstoles en ese caso, pero sí vemos de que muchas veces nosotros nos olvidamos y estas dificultades de una o de otra forma nos estimulan al cumplimiento del propósito de Dios. Porque esta persecución tenía un propósito específico. Tenía como propósito callar, tenía como propósito detener, tenía como propósito destruir. Pero nos damos cuenta de que provocó exactamente el efecto contrario. Dice ellos de que por donde ellos iban de camino, huyendo, dice, por todas partes que iban, anunciaban el evangelio.
Y es interesante porque ahí empieza, ahí es donde vemos la expansión del evangelio. Ellos iban corriendo, ellos estaban huyendo por su vida. Sin embargo, ellos no dejaron de predicar el evangelio. Ellos siguieron hablando de lo que Dios Dios les mandó a hacer. Y ahí me viene o veo de que Felipe toma la decisión de aprovechar que muchas personas estaban emigrando para empezar la expansión y el discipulado a otras ciudades y a otras culturas y así cumplir, porque dice el texto, pero después Felipe, es decir, es como si él de manera voluntaria, quizás no provocado por la persecución, sino de manera voluntaria. Fíjate que siempre hay dos tipos de personas. Aquellos que de manera voluntaria hacen las cosas y otros que tienen que ser impulsados. Sea como sea, podemos ver que estos hombres y mujeres llevaban, ¿verdad? Cumplieron con la gran comisión, ya sea por impulso o ya sea por voluntad. Lo importante es que ellos lo hicieron. Claro, y esto nos hace entender a nosotros de que Dios usa todo. Dios usa todo para cumplir su plan o propósito con nosotros. Así es. Fíjate que me pareció curioso un meme que vi en estos días, donde había una conversación entre Satanás y Dios, supuestamente. Y Satanás le decía a Dios, te cerré toda la iglesia con el COVID-19. Sin embargo, Dios le responde, no, sí me cerraste la iglesia, pero entonces yo te abrí una en cada casa. Sí, eso decía el meme. Eso decía el meme. Entonces, fíjate cómo Dios usa este momento difícil como quiera para impulsar a que se cumpla el propósito de Dios, que era llegar a otras naciones. Sí, Dios definitivamente que usa cualquier circunstancia, presente, pasada, futura. Dios usa todo lo que está a nuestro alcance, a nuestro alrededor o lo que podamos vivir para el cumplimiento de sus planes y designios. Por eso nosotros de verdad queremos decirte donde quiera que te puedas encontrar hoy, no te desesperes. Si tu vida está en las manos del Señor, si tú estás en medio del plan de Dios, si estás encaminándote a hacer aquello a lo que Dios te ha mandado, a lo que Dios te ha llamado, no te preocupes por lo que estés pasando, no le des más importancia de la debida a cualquier circunstancia, porque Dios es experto en usar absolutamente todo lo que nos pase para el cumplimiento de su plan. Dios es experto en reciclar emociones, situaciones, circunstancias. Nada de lo que tú has pasado, nada de lo que has vivido, nada de lo que has sufrido va a ser en vano. Dios va a sacar provecho de todo eso. Dios va a hacer de ti una persona fructífera, porque esa es la maravilla y lo hermoso de nuestro Dios. Donde el mundo, donde la gente, donde el ser humano cree que no hay esperanza y que no va a dar nada resultado, Dios demuestra absolutamente lo contrario. Dios puede levantar del polvo cualquier situación. Dios puede revivir cualquier cosa y usarla para el bien de tu vida. Es que en las dificultades las dificultades hacen que emerjan las habilidades y el potencial. Y eso me hace recordar, fíjate que cuando Moisés nació, Faraón quiso detener y mandó a que matasen todos los niños. Pero fíjate que aunque la gente dice, óyeme, es algo cruel, suena fuerte, suena muy fuerte, pero esa fue la forma que Dios utilizó para llevar a un judío al palacio real. Entonces, todas las dificultades en la vida nos impulsan a nosotros explotar otras cosas y cambiar quizás nuestra perspectiva en cuanto a otro aspecto. Porque, fíjate, eso fue lo que Dios usó. Y si lo vemos también en la vida de José, dice que ellos lo vendieron. Él estuvo como esclavo. Pero fíjate que cada situación que él pasó lo posicionó
para acercarse más al propósito de Dios. Dice, si no lo venden, Potifar no lo compra. Así es. Si la mujer no levanta falsos testimonios contra él, él no llega a la cárcel. Si él no llega a la cárcel, no puede interpretar el sueño. Y si él no interpreta el sueño, entonces él no llega a los oídos de Faraón. Y si él no llega a los oídos de Faraón, entonces él no puede preservar la humanidad. Así es. De la hambruna que pasó. Así es. Entonces, las dificultades, amigo, son la base para tú expandirte. Porque cuando una puerta se cierra, así es, Dios tiene otra abierta. Así que en este episodio que estamos discutiendo, las puertas se le cerraron, se levantaron persecución. Así es. Pero fíjate que eso le abrió la puerta a otros lugares. Así es. Le abrió la puerta a otras naciones. Así es. Le abrió la puerta al mundo. Así es. Y por esa oportunidad, tú y yo hoy podemos decir que somos salvos. Amén. Por eso que pasó, Amén, nosotros llegamos a escuchar del Evangelio. Y por esa acción, nosotros hoy podemos decir que el mensaje llegó a nuestras vidas. Amén. Y que somos salvos. Amén. Amén. Entonces, la dificultad te abre las puertas para que tú te expandas. Así es. Hacia otros niveles. Claro, y vemos también en el texto algo de que no solamente permitió, ¿verdad?, que se levantaran otros además de los apóstoles, ¿verdad? Eso es como que hizo crecer a aquellos que eran discípulos. Eso los hizo crecer al nivel que quizás estaban los apóstoles. Expandió, ¿verdad?, las puertas o el potencial que había dentro de la iglesia. Eso fue lo que causó la persecución. Pero también podemos ver de que en base a esto ellos pudieron llegar a otras personas que normalmente quizás nunca hubiesen sido alcanzadas. Amén. Porque dice que Felipe llega a Samaria. Y sabemos bien que entre los samaritanos y los judíos siempre hubo una contienda. Sí. Muchas veces lo hemos leído en otros capítulos de la Biblia y entendemos de que había separación entre ellos. Y Dios en su palabra, a través del maestro, nos dice que, y a través del apóstol Pablo, nos recuerda de que Dios quiere hacer de todos un solo pueblo. Amén. Entonces, en el momento en que Felipe desciende a Samaria, después de la persecución, o quizás motivado por la persecución que se estaba desatando, vemos cómo él se acerca a una región, se acerca a gente que con la que él normalmente no tenía ningún contacto, y hace posible que ellos empiecen a escuchar ya de una manera más amplia el evangelio, porque sabemos que Jesús tuvo un encuentro con la samaritana. Ellos conocían a cierto grado. Sí, tenían cierto conocimiento, pero en medio de esta situación, Felipe se estableció allí por un tiempo y muchos llegaron al evangelio. Sí, si vamos al versículo 6, vamos a ver que dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y fíjese lo que dice el versículo 8, dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Fíjate cómo él llega y empieza a predicar la palabra, empieza a enseñar la palabra. Ellos con hambre, porque esa es la idea detrás de que ellos escuchaban atentamente. Ellos en realidad tenían esa hambre, tenían esa sed de escuchar. Así es. Y que muchos de ellos fueron libertados, muchos de ellos fueron sanados, muchos paralíticos fueron restaurados. Así es. Pero lo maravilloso está en el versículo 8, como dije. Dice que ellos en la ciudad había gran gozo, había gran alegría. Todos estaban contentos de que un hombre dejó su zona de confort y fue hacia ellos para cambiarles la vida. Sí, es bueno que nosotros entendamos que a veces lo que algunos rechazan se convierte en bendición para otros. Amén. No es lo que dice la Biblia que el maestro, Juan dice que a los suyos vino, ¿verdad? Amén.
y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El rechazo no necesariamente es algo negativo. No. El rechazo se puede y en Cristo y en Dios obra para bien, claro, de alguna u otra manera, porque vemos cómo ellos eran perseguidos y había un enojo del liderazgo, etcétera, etcétera, en contra de ellos. Sin embargo, cuando llega Felipe con las buenas nuevas, hubo gozo en el lugar. ¿Qué te dice eso? Que ese gozo era provocado porque esa gente estaba recibiendo algo que era valioso para ellos. Amén. Algo que ellos necesitaban. Pero si los judíos no rechazaban a los discípulos, ellos nunca se iban a tornar hacia los samaritanos. Nunca iban a mirar la opción de que había otro lugar, de que quizás habían otros que sí necesitaban lo que estos rechazaban. Amén. Es que es un principio. Sí, lo que unos pueden rechazar, sí, es para otro una gran bendición. Así es, así es. Así que si alguien te está rechazando, ¿sabe? Muchas veces nosotros nos sentimos mal. Pero no tenemos que sentirnos mal. Así es. Porque quizás no es para ellos en el momento. Así es. Quizás ellos no lo valoran. Nosotros decimos que no le podemos echar las perlas a los cerdos. No le estoy diciendo cerdo a nadie, así que no se preocupe. Pero sí puedo decir que hay gente que simplemente no es su momento para recibir la palabra, pero hay otros que sí. Entonces, sí, ese rechazo sí, nos reencausa, ese rechazo nos reenfoca, sí, y nos dirige hacia aquellas personas que en realidad lo necesitan. Sí. Porque ponte a pensar, si los hermanos de José no lo hubiesen rechazado, no hubiese llegado él al palacio a ser el segundo en autoridad de la nación más poderosa de aquel entonces. No hubiese llegado allí. Es decir, hay veces que el rechazo es el motor que nosotros necesitamos para llegar a donde tenemos que llegar. Es decir, nos quejamos muchas veces porque quizás hemos vivido vidas duras donde hemos sentido el rechazo de padres, de seres queridos, de gente cercana, y entendemos el sentimiento porque todos hemos pasado por allí. Pero quién sabe, te has puesto a pensar si quizás el rechazo es lo que el Señor iba a usar para llevarte a donde estás ahora o a donde Él quiere que tú llegues. Porque si Él hubiese sido todo lo que él, en el caso de José, hubiese realizado todos sus sueños dentro de su misma gente, no fuese o no hubiese sido él quien llegó a ser. Quizás lo que tú necesitabas era un empujón. Amén. Quizás si donde tú estás te hubiesen recibido, no hubieses llegado a donde Dios quiere que tú llegues. El rechazo no siempre es algo negativo. Yo creo que el rechazo puede ser un motor para nosotros alcanzar latitudes mayores. No porque el que te esté rechazando sea una persona mala o la gente que te rechaza es porque, qué sé yo, te odia o te aborrece. No es así. Simplemente es que quizás Dios tiene otro plan para tu vida. Piénsalo un momento. Quizás tú te sientes amargado porque hay gente que te rechaza, pero fíjate, casi siempre son pocos los que te rechazan en comparación a los que sí te necesitan, a los que sí pueden recibir todo lo que tú tienes. Tú tienes mucho para dar. Amén. Tú tienes mucho. No hay otra persona como tú en el mundo. Quizás el hecho de que algunos te rechacen es el Señor diciendo, este no es el lugar que tengo para ti. Tengo algo mayor, tengo algo superior. Deja de estarte tratando de acomodar a lo que otros quieren de ti. Deja de querer que la gente te acepte tanto. Quizás el hecho de que te rechacen es Dios mismo que te está guardando de tu estancarte en un lugar para el cual Él no te ha creado. Si a Moisés no lo rechazaba el pueblo, porque después que él estuvo en el palacio, ¿verdad? Salió a defender a los judíos, mató a un egipcio y lo rechazaron los judíos, sus propios hermanos lo rechazaron. Si Dios nos permite eso, no conocemos al gran hombre de Dios, al gran profeta que ahora conocemos como Moisés. No hubiese salido. No se hubiese podido encontrar con Dios en el monte Sinaí. Es que su influencia hubiese estado medida y limitada. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente de alguna manera aceptado, no busca otras cosas mejores, no abre los ojos a otras cosas. Sin embargo, es ese rechazo el que Dios permite para que tú entiendas, tengo algo mejor para ti. Amén.
tengo Amén. algo mayor para ti. Amén. Así que Sí, lo que estás pasando en este momento, no lo interpretes como algo malo. así es. Simplemente déjalo Ujú. déjalo en las manos del Señor. Así Ponte es. en las manos del Señor. Así es. Deja que Dios te reenfoque. Así es. Y mira o concéntrate en esas personas que sí necesitan lo que tú tienes. Amén. Sí lo necesitan. Así que no te limites. Amén. No te limites en dar lo que tú tienes. Como la Así pastora decía, es que hasta que tú no decidas reenfocarte, hay una persona que va a estar sufriendo. Porque esta gente estaba en dolor, Así es. esta gente estaba en sufrimiento, hasta que Felipe Llega. decidió Así es. salir Así es. y llegar a esta Así es. ciudad. Así es. Fíjate que cambió. Estaba llena de paralíticos, estaba llena de enfermos, estaba llena de demoniados. Dice un versículo de que se practicaba la magia ahí, porque lo vemos en el caso de Simón. Sí. Sin embargo, cuando Felipe llega, la situación cambia. Sí. Si tú decides enfocarte en las personas que sí te necesitan, Así es. yo te digo que tú vas a cambiar vidas. Claro, en vez de enfocarte en el dolor, porque fíjate lo que dice Mateo, capítulo 10, versículo 11, cuando el Señor envía, ¿verdad?, a los discípulos a predicar el evangelio, les dice: más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibe, si alguno os rechaza, si alguno no te quiere, si alguno, ¿verdad?, si pasas de largo ante alguien y no oyere vuestras palabras, dice: salid de aquella ciudad o casa, sacudid el polvo de vuestros pies. Es decir, el rechazo se convierte en algo negativo cuando yo permito que eso afecte mi caminar. Amén. Sacúdete los pies, dice, Amén. sacúdete los pies. De cierto te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Fíjate que el Señor dice: el rechazo va a venir, va a ocurrir, pero tú lo que tienes que hacer es quitarte o limpiarte los pies de ellos, no permitir que eso obstruya tu caminar en el Señor y entender que Dios va a tornar eso para bien. Amén. Dios va a tornar ese rechazo para bien, porque Amén. lo hizo con los discípulos, lo va a hacer contigo Amén. también. Amén. Y es de nosotros no dejar Así es, que eso que nos eso, afecte. que eso se nos pegue. Así es. Dice: sacude, Amén. sacúdete el polvo, sigue. Así es. Porque yo sé que tú puedes dar más y yo sé que hay personas que necesitan lo que tú tienes. Amén. Entonces hemos dicho de que primero la expansión es la base para la expansión, y hemos dicho también de que lo que hacemos en otras abre las puertas para alcanzar a otros y bendecir a otros. Y lo último que vemos es de que lo que nosotros podamos estar pasando puede o le permite a otras personas que obtengan la promesa. Sí, el versículo dice que cuando, después de haber estado allí predicando Felipe, vinieron Juan y Pedro. Y al ver que había ese gozo, que la gente había, ¿verdad?, aceptado la palabra de Dios, se habían convertido, dice que ellos entonces oraron por cada uno de los que habían creído, de los nuevos creyentes, imponiendo sus manos, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Amén. La Biblia nos dice que en el caso de Abraham, dice que la promesa de Abraham era para todos, es decir, Amén. el Señor llama a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones, Todas de la las tierra, familias. todas las familias de la tierra. Entonces no solamente eran los judíos. En el momento en que ellos llevan el evangelio se cumple esa promesa, pero no solamente esa, sino que el Señor había dicho que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y también vemos que en ese momento se cumplió, cuando ellos impusieron sus manos sobre los nuevos creyentes, se cumplió esa promesa. Fíjese que si la persecución no se da, no se llega a cumplir eso.
si la persecución no ocurre, no se llega a cumplir que ellos recibieran el Espíritu Santo, porque los judíos pensaban que era algo solo para ellos, y de que ellos creyeran y fuesen parte del plan divino. Nosotros tenemos que entender que Dios es poderoso para hacer que todas las cosas ocurran y obren para nuestro bien. Y ojo, que eso es importante que nosotros lo digamos. El texto dice, porque muchas veces conocemos la primera parte del versículo que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero el versículo termina diciendo a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Es decir, vemos todo esto, el producto positivo de la persecución en la vida de los antiguos, pero estaba fundamentada, esta persecución estaba basada en que ellos estaban cumpliendo el propósito de Dios para sus vidas. La persecución va a traer frutos positivos cuando cumple el propósito de Dios, cuando es por tú hacer aquello para lo cual Dios te ha llamado. Amén. Es decir, que si alguno sufre, dice la Biblia, por mentiroso, por ladrón, por pecador, obviamente no tiene nada de qué enorgullecerse. Amén. Pero si lo hace por la causa del Evangelio, si lo hace por cumplir el propósito de Dios, van a haber frutos positivos. Amén. ¿Sabe lo que me llama la atención aquí también? Es que vamos a llegar a estos capítulos donde la iglesia o los apóstoles se asombraron de que el Espíritu Santo también había descendido. Y no solamente eso, sino de que en este caso en específico dice que los apóstoles escucharon en Samaria, o que los samaritanos habían recibido la palabra, se habían bautizado y enviaron a Pedro y a Juan para que verificasen eso. Así es. Y lo primero que ellos hacen es preguntarles, ¿han recibido el Espíritu Santo? Así es. Y dijeron, no, solamente fuimos bautizados. Y lo que ellos hacen es que oran. Oran para que ellos también reciban el Espíritu Santo. Y eso fue de gran asombro para los demás. Y parece que se le había olvidado lo que el contexto o lo que Dios quería con la promesa. Dice que Él derramaría sobre toda carne su Espíritu. O sea, Dios en este espacio específico estaba cumpliendo lo que ya hace años había dicho, de que Él iba a derramar sobre cada persona su Espíritu. Entonces, cuando nosotros obedecemos y dejamos que estas situaciones nos impulsen, nosotros hacemos que la promesa de Dios para muchas personas se cumpla. Así es. Así que yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé cómo tú ves esta situación. Pero yo te digo, no te dejes detener. Así es. Porque si lo haces, vas a dejar de bendecir personas. Si lo haces, muchas personas no van a alcanzar lo que Dios les ha prometido por nuestra causa. Así que, por favor, sigue, no te detengas, no importa lo que estés pasando, no importa quién se levante contra ti, no importa quién te esté persiguiendo, no importa los problemas, sigue adelante, porque ellos van a obrar para bien, no solamente para ti, sino también para otros. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Aquí tenemos unas cuantas preguntas. Si ya tienes tu pregunta, si tienes alguna duda, por favor envíala ahora que tenemos unos minutos para contestar. No queremos cerrar, como siempre decimos, este tiempo sin contestar tus preguntas. O si necesitas oración y quisieras que antes de cerrar este tiempo orásemos por ti, por favor, manda, ¿verdad? Un mensaje allí, queremos orar, no queremos pasar por alto tu necesidad. Amén. Amén. Bueno, aquí hay una pregunta, pastora. Dice en este momento que la iglesia no se está reuniendo en un lugar físico, estamos esparcidos cada uno en su hogar. Al regresar a los templos, por lo general muchas personas llegan a la iglesia o consideran que menos nos reuniremos. Al regresar al templo, ¿llegarán más personas a la iglesia o consideran que será menos? Debería
ocurrir algo positivo. Debería. Porque algo que está pasando por todo esto es de que estamos alcanzando más personas a través de las redes sociales. Nos estamos dando a conocer, no solamente Iglesia Renacer, sino todas las iglesias. Todo el mundo está conectado de una y otra forma, y la gente está, las iglesias se están dando a conocer. Así que nosotros, por ejemplo, aquí en Liverpool, estamos conscientemente trabajando para darnos a conocer y llevar la palabra a través de las redes sociales. Así que debe haber algún fruto. Debe haber algún fruto. Alguien va a escuchar de alguna iglesia que no conocía y va a llegar, y el mensaje va a transformar las vidas. Concerniente a los hermanos, yo creo que de una u otra manera eso nos debe estimular a congregarnos y a valorar la casa del Señor que Dios ha establecido en cada ciudad. Así que yo considero de que va a haber una cosecha positiva. Sí, yo creo que también por otro factor, de que, tú puedes recibir una palabra por, qué sé yo, por las redes sociales, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo que tú tener el cuidado cercano, ¿verdad? De alguien, el cuidado, el contacto físico con alguien que esté allí para, qué sé yo, orar por ti, para ayudarte en lo que sea. Y yo creo que eso es lo que mucha gente que elige quedarse en casa simplemente y decir, bueno, yo soy cristiano, pero yo todos los días no voy a una iglesia, pero yo veo mi culto por internet, escucho prédicas. Hermano, no es lo mismo. No es lo mismo tú tener una persona a quien tú llamar a la 1 de la mañana y decir, sabes que tengo una situación, tengo un hijo que se me está muriendo, ven y ora. Así que yo te estimulo, donde quiera que tú estés, si tú eres creyente y no tienes un lugar a donde congregarte, busca una iglesia, porque por algo Dios dejó iglesias físicas. Está bien que podamos hacer esto en línea y llegar a mucha más gente, pero nunca va a suplir o nunca va esto nunca va a ocupar el lugar de tener a una persona allí físicamente contigo que te pueda ayudar. Y yo creo lo que dice la Biblia, que el cordón, ¿verdad?, de 3 dobleces, ¿quién lo puede romper? Mientras estamos juntos y estamos unidos, porque ese es otro aspecto también. Cuando estás con más personas que creen lo mismo que tú en el mismo lugar, tu fe se hace más fuerte. Entonces, si estás en línea con nosotros durante ese tiempo, gloria a Dios, pero te estimulamos que tan pronto esto termine, busques un lugar donde congregarte. Y si estás en Liverpool, pues aquí estamos para ti. Amén. Amén. Dice, este tiempo está haciendo que se ganen más personas a través de las redes o este medio. Debemos implementar acciones pensadas en las personas al reabrir los templos de reunión. ¿Qué acciones? Mira, yo creo que independientemente si están cerradas o están abiertas, yo creo que debemos seguir haciendo la obra evangelística. Debemos seguir hablando a las personas, sea por las plataformas digitales, o sea por llamada, o sea por un texto. Yo creo que el mensaje no se debe dejar de dar. Nunca se debe dejar de dar, no importando nuestro contexto, porque ellos estaban corriendo por su vida, pero seguían predicando la palabra. Yo creo que la palabra debe seguir. En cuanto a la reapertura, yo creo que debemos dar gracias al Señor, debemos hacer algo especial para que la gente pueda físicamente y venir y adorar al Señor y dar gracias a Dios por que fuimos protegidos, porque esto no llegó a nuestro espacio íntimo. Hay que estar preparado y estar pues pensando en cómo podemos nosotros manejar estas personas que con ansiedad están esperando que las iglesias se abran para volver a ellas. Y yo creo que se debe hacer algo ahí especial, hablar, reunirte con tus líderes por las plataformas digitales y preparar algo que te pueda ayudar a sostener esta nueva ola de conversiones que vienen para la iglesia. Sí, yo creo que el llevar de alguna u otra manera un cuidado más
personificado, va a ayudar bastante a que la gente que se gane en este tiempo, ¿verdad?, se pueda retener. Vuelvo y digo, porque eso es lo que hace la diferencia entre una iglesia, vamos a decir, digital y una física. Amén. Que hay un cuidado que la una da que la otra no puede dar. Amén. Entonces creo que como acción nosotros podemos ir haciendo programas, creando programas que nos permitan llevar un cuidado más centrado en la necesidad del individuo, pero también creo que nosotros debemos ampliar las puertas de nuestras iglesias. Amén. Lo digo porque a veces nosotros, la gente no entra, incluso algunos entran y no se quedan, y algunos ni siquiera llegan a entrar, porque nosotros a veces estamos muy encerrados en lo que tradicionalmente conocemos. Pero yo creo que siempre y cuando nosotros no comprometamos los valores fundamentales, no hay ningún problema en abrirnos un poco y ser un poco más flexibles para que la gente pueda entrar y quedarse. Y yo creo que esto que estamos haciendo en las plataformas digitales debe seguir, sí. Porque creo fielmente que las vidas de todos nosotros no van a ser las mismas después que todo esto pase. Amén. Así que les estimulo a las iglesias a seguir perfeccionando, invirtiendo en equipos que puedan ser la base para llevar el mensaje de una manera extraordinaria y excelente. Amén. Para el Señor. Amén. Amén. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Te damos gracias por pasar este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra te haya sido de bendición. Amén. Recuerda de que todo obra para bien. Amén. Todo obra para bien, y eso es importante que lo recuerde. Amén. ¿Por qué? Porque las cosas difíciles obran para nosotros podernos expandir a otras áreas, porque las otras nos permite también alcanzar a otras personas y nos permite cumplir el propósito y la promesa de Dios hacia otros. Así que gracias por este tiempo, te bendecimos. Amén. Y te deseamos un resto feliz del día, que la gracia del Señor esté sobre ti. Amén. Que la gracia del Señor esté ahí guardándote, cuidándote. Amén. Y oramos para que Dios pues te bendiga. Amén. Y abra puertas para ti en el nombre del Señor. Amén. Recordamos nuestra próxima transmisión. Amén. Que va a ser este viernes a las 7:30. Vamos a estar orando allí por tus necesidades, y tenemos algo especial este sábado. Nuestros jóvenes van a tener su transmisión o su servicio, ¿verdad?, en línea, y quisiéramos de alguna u otra manera que si tú tienes un hijo allí joven al que quieres, ¿verdad?, involucrar en las cosas del Señor, conéctate allí. Vamos a estar transmitiendo el servicio juvenil de jóvenes, por jóvenes y Amén. Para jóvenes sábado. Así que espera el horario. Vamos a estar diciéndote la hora exacta prontamente, y también en las próximas semanas que vienen vamos a tener otras actividades dirigidas para las damas o a las damas y dirigidas a los caballeros. Así que tenemos mucho más que dar, tenemos mucho más Amén. Para bendecirte. Amén. Esperamos que te conectes con nosotros. Amén. Este viernes, el sábado y el domingo, nuestro servicio a las 2 de la tarde. Amén. Y damos gracias a Diana por compartir el versículo de Eclesiastés 4:12. Sí, es extremadamente ciertísimo este versículo. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Bendiciones.